Bien, entonces pues vamos a continuar. Ya habíamos empezado a ver las partes de un microprocesador y habíamos visto tanto la memoria RAM de 44, o sea, de 4 localidades de 4 bits, y el ALU44, 4 operaciones de 4 bits. Y les había dejado de tarea que hicieran pues unas extensiones de sus archivos. Ahora, vamos a seguir con otro sistema, con otro circuito que es un sumador acumulador de 2 bits. ¿Cómo funciona este? Mi sumador acumulador, que yo voy a llamar SUMAQ2, igual el código se los voy a pasar, tiene una entrada de reloj, una entrada de reset, una entrada de suma de una salida de suma de 4 bits y una entrada del operador A de 2 bits. ¿Qué es lo que hace este? Es síncrono, entonces todo funciona en flancos de subida de reloj. Y si en esos flancos de subida el reset está en 1, en la suma debo de ver un 0. Ahora, si no estoy reseteando el sumador, en cuanto dejo de resetearlo, lo que debo de ver en la salida es el valor anterior de la salida de suma más el valor que tenga en este momento A. ¿Sí? Entonces lo reseteo y pues aquí me va a mandar 0. Quito el reset y ¿qué va a pasar en el siguiente flanco de reloj? Pues que se va a sumar el 0 que tenía con el valor de A. Supongamos que A es 2. Entonces 0 más 2 me daría 2 en el siguiente flanco de subida del reloj. Si no reseteo en el siguiente flanco de subida de reloj, ¿qué va a pasar? Se suma el 2 que tenía con el 2 que todavía tengo en A. Entonces 2 y 2 me va a dar 4. Y en el siguiente, si dejo A en 2 eternamente, pues lo que va a pasar es que en el siguiente flanco de subida del reloj ahora es 4 más 2, 6. En el siguiente 6 más 2 son 8. En el siguiente son 8 más 2, 10. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ese es el funcionamiento del sumador acumulador. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, pues vamos a hacer el sumador acumulador. Y para hacerlo, pues ya tengo aquí mi proyecto, ya lo había iniciado. Entonces, pues ya nada más hago mi archivo de VHDL. Y pues este lo empezamos, ya saben, son cabeceras, entidad y arquitectura. En las cabeceras, pues ya sabemos que tenemos library, IEEE, use, IEEE.stdlogicon64.all. Y como voy a hacer operación de suma, pues voy a necesitar la biblioteca, bueno, el paquete de funciones numéricas, IEEE.numeric.std.all y listo. Me voy a la entidad y pues la entidad ya sabemos que es suma Q2, sumador acumulador de 2 bits. Is port, terminamos el sumador acumulador de 2 bits y pues definimos los puertos de mi sistema. ¿Y cuáles son los puertos de mi sistema? Pues quedamos que íbamos a tener dos entradas de 1 bit y una entrada de 2 bits. Entonces defino las de 1 bit, reloj, reset, que ambas son entradas y ambas son stdlogic, o sea, de 1 bit. Y voy a tener la entrada A, que va a ser entrada, stdlogic vector, es de 2 bits, o sea, 1 down to 0. Y pues finalmente voy a tener la salida, que es sum, que es una salida y es stdlogic vector de 4 bits, o sea, 3 down to 0. Y esta pues no lleva punto y coma. Listo, guardamos. Bien. Ahora pues me falta definir la arquitectura. Le pongo un nombre a mi arquitectura. Empezamos con la architecture of, el nombre de mi entidad, is, y quedamos que vamos a tener declaraciones y asignaciones. En las declaraciones, ¿qué voy a tener? En las declaraciones pues voy a tener señales, memorias o componentes.
Y como este es un sistema que va a hacer operaciones aritméticas, pues necesito declarar la memoria, ¿sí? Entonces declaro una memoria signal y la voy a llamar mem, y como es la memoria de la salida sum, pues la voy a llamar memsum. Y va a ser, como voy a hacer operaciones aritméticas con esta, pues es unsigned y es de 4 bits el tamaño de la salida. 3 down to 0. Listo. Y ahora pues pasamos a las asignaciones. Las asignaciones ya sabemos que inician con begin, terminan con el nombre de la arquitectura. Y como es un sistema síncrono, ¿cómo empiezan los sistemas síncronos? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Revisar el flanco de subida. Así es, los sistemas síncronos van en un process. Esto lo voy a llamar control. Es un process que es sensible a la señal de reloj. Inicia el process. Termina el process. Y pues revisamos, como dice su compañero, si la señal de reloj está en flanco de subida. ¿Cuál es el comando para eso? Rising Edge. Rising Edge. Si hay un flanco de subida en la señal de reloj, entonces pues vamos a revisar. Si hay un flanco de subida, ahora ¿cuál es la siguiente señal en importancia? El reset. El reset. Entonces revisamos el reset. Si reset está en 1, entonces ¿qué pasa? Mi salida se va a 0. Mi salida se va a 0, pero la salida depende de quién. ¿Dónde estamos guardando el valor temporal de la salida? ¿Quién lo va a guardar? Ah, La memoria. la memoria. Entonces, si hay un reset, borro la memoria. Memsum se va a 0. Listo. Ahora, si no estoy borrando la memoria, ¿qué tiene que pasar? La memoria recibe el valor de A. La memoria recibe el valor de A, pero ¿A con qué? O sea, no recibe nada más el valor de A. Con el valor anterior, pero pues estaría en ceros, ¿no? La primera vez. Sí, pero ¿qué recibe? O sea, independientemente de que sean ceros. El valor de la memoria más El A. valor de la memoria más A. O sea, recibe el valor anterior de la memoria más A. Listo. Y pues ya. Se acaba mi if. Este es el if del reset. Se acaba mi if. Este es el if del reloj. Y pues ya ahí se acaba mi proceso. Y además, pues necesito conectar esa memoria a la salida. ¿Sí? Entonces, aquí, importante, antes de continuar. Memsum, ¿de qué tipo es? Unsigned. Unsigned o numérico. A, ¿de qué tipo es? Estándar lógica. Estándar lógico, lógico. Entonces, ¿puedo hacer la suma de los dos? No. No, tengo que convertir A, que es lógica, a numérica para poder sumarla. Entonces digo, vas a convertir no, numeric no, unsigned. Vas a convertir a unsigned A y ya se la sumas a memsum. Listo. Y ahora, en la salida, sum va a recibir ¿qué? ¿Qué recibe sum? Memsum. Recibe memsum, pero memsum ¿de qué tipo es? Unsigned. Unsigned. ¿Y sum de qué tipo es? Logic. Lógico, entonces, ¿se puede asignar memsum a sum? No. No, tengo que convertirla. ¿A qué la convierto? Pues a Standard Logic. Y listo. Ahí está.
Bien, entonces pues vamos a continuar. Voy a hacer la síntesis de este para ver si no tengo errores de sintaxis. Y vamos a ver. Bien. Y pues si no hay errores, vamos a hacer la simulación. De una vez los importo como un signet decimal. Es reloj. Reset, el valor de A y el valor de sum. Voy a darle a el valor de 1 ahorita. Ah, no se crean, se fue a 3. Entonces, 1. Ahí está. Al reloj, pues le voy a dar un reloj. Lo voy a dejar de 20 nanosegundos. Listo. Y pues ahorita voy a hacer un reset inicial. Nada más para asegurarme de que mi sistema inicie desde donde quiero. Y pues empezamos. Simulation Settings, quito el Novopt. Y listo. Ahí está. Reseteo, mientras reseteo la salida es 0 y una vez que se acaba el reset, empieza a sumarse el valor de la memoria interna con 1, que es lo que vale A. Entonces va a ser 0 más 1, 1, más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5. Y así hasta que llega a 15 y se desborda. Listo. Voy a cambiar la suma. Vamos a ver, le voy a poner otro valor. Vamos ahora a cambiar la suma por 2. Entonces, hago otra vez la simulación si quiero guardarla. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que ahora va a ser 0 más 2, 2, más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, más 2, 12, más 2, 14, más 2, 16, pero como no hay 16 se desborda. Listo. Voy a cambiarlo ahora a 3. Corro la simulación. Igual, 0 más 3, 3, más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15, más 3, 18. Pero como el bit 16 no existe aquí porque solo tengo 4 bits, pues ese bit se pierde y pierdo 16. Entonces va a ser 18 menos 16, pues son 2, más 3, 5, más 3, 8, más 3, 11, más 3, 14. Y luego 14 más 3 son 17, o sea, 16 y 1. Como no hay bit del 16, ese número se pierde, el 16. Entonces 17 menos 16, 1. Y aquí va 1, más 3, 4, más 3, 7, más 3, 10, más 3, 13, más 3, 16. Como no hay bit del 16, esto se regresa a 0. Ya, ahí está. ¿Se entiende el sumador acumulador? Sí. Bien. Seguimos entonces. Voy a hacer un proyecto nuevo. Y a este lo voy a llamar Mulit 2. Multiplicador iterado 2. Ahorita les explico cómo va. Y ahora, el multiplicador iterado, ¿qué es lo que va a hacer? Multiplicador iterado 2 bits. El multiplicador iterado tiene entrada de reloj, entrada de reset, tiene una entrada A que es el multiplicando y una entrada B que es el multiplicador. Ahora, nosotros ya hicimos dos tipos de multiplicadores. Hicimos los multiplicadores jerárquicos y los multiplicadores comportamentales.
Ahora vamos a hacer un multiplicador iterado o un multiplicador síncrono, como lo quieran ver, o un multiplicador secuencial. ¿Qué es lo que va a hacer este multiplicador? Acuérdense ustedes que la suma no es más que, perdón, que la multiplicación no es más que un conjunto de sumas. Si yo dijera, por ejemplo, voy a multiplicar 2 por 5, ¿qué significa eso? Multiplicar 2 por 5, pues no es otra cosa más que sumar 2 consigo mismo 5 veces. ¿Sí? Por ejemplo, 2 por 5 es 10, es lo mismo que 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10. ¿Sí? O sea, la multiplicación no es otra cosa que una suma iterada. Entonces vamos a hacer un multiplicador que hace la multiplicación así, como una iteración de sumas. Por ejemplo, yo tengo que quiero multiplicar, vamos a decir que A es mi multiplicando y B es el multiplicador. Eso significa que voy a sumar A consigo mismo B veces. Entonces, si A es 2 y B es 3, vamos a tener entradas de 2 bits. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que voy a sumar 2 consigo mismo 3 veces. ¿Y cuál es el detalle aquí? Pues que esto va a tardar, si digo que es 2 más 3, pues lo que va a pasar es que ¿cuántos ciclos de reloj se va a tardar al menos esta multiplicación en mostrarse? Si voy a sumar 2 consigo mismo 3 veces, ¿cuántos ciclos de reloj mínimo se tarda? 3 veces, ¿no? 3 ciclos de reloj, entonces. Eso más el ciclo que tarde en empezar mi operación. Entonces, aquí tengo, si se fijan, 2 por 3 y el multiplicador va a funcionar en el reset, ¿sí? Mientras yo tenga el reset activado, el multiplicador está en ceros. Si deshabilito el reset, en cuanto deshabilite el reset, empieza a hacerse la multiplicación con los números que estén aquí en las entradas al momento de quitar el reset, ¿sí? Entonces, quito el reset, estos números se van a capturar para seguridad, porque si no, pues si muevo estos números mientras está haciendo la multiplicación, se va a modificar el valor de la multiplicación. No quiero eso. Quiero que estos números se aseguren y que la multiplicación, ya que se esté haciendo, no dependa de las entradas. ¿Sí? Explico. Supongan que A es 2 y B es 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sumar qué con qué? ¿Cuántas veces? Dos consigo mismo 3 veces. 2 consigo mismo 3 veces. O sea, tengo que hacer 2 más 2 más 2. ¿Sí? Y esto pues me va a dar 6. Ahora, el problema es que esto tarda 3 pulsos de reloj. ¿Sí? Esto va a tardar 3 pulsos de reloj. ¿Cuál es el problema? Si, por ejemplo, aquí en este segundo pulso de reloj hay un error en el sistema o yo manualmente cambio B, o bueno, cambio a 5. Si cambio a 5, el primer pulso de reloj, pues se sumó 2 más 2, listo. Y hasta aquí pues tengo 4. Pero luego aquí lo cambié el valor de A a 5. Entonces, en el siguiente pulso de reloj ya no se va a sumar con 2, se va a sumar con ¿qué? Con 5. Con 5. ¿Y cuánto me va a dar esto? 9. 9. ¿Cuál es el problema aquí? 9, si se fijan, no es el resultado de multiplicar ni 2 por 3 ni 5 por 3. O sea, este es un resultado erróneo. Entonces, precisamente por esto, voy a bloquear las entradas. Voy a guardar estos valores internamente. Y así, si hay un cambio en las entradas, esos cambios no me van a afectar mi operación. La operación, es decir, mi multiplicador, se vuelve sensible a las entradas solo cuando inicio la operación. ¿Sí? Solo cuando inicio la operación. ¿Queda claro esto? Sí. Bien. Ok, entonces aquí está mi sistema. Ahora, para hacerlo, voy a usar una máquina de estados. La máquina de estados pues puede definirse de muchas formas. La máquina de estados mínima
para poder hacer la multiplicación va a tener dos estados. Esos dos estados pues van a ser reposo y el estado de multiplicación que llame multi. ¿Sí? En el estado de reposo, ¿qué hace mi sistema? En el estado de reposo vamos a asignar señales. ¿Sí? Vamos a asignar señales. Aquí no le puse asignar señales, pues porque eso en realidad no es ni pseudocódigo. Pero aquí en el reposo lo que va a pasar es que se van a capturar precisamente los valores de A y de B. Y en el estado de multiplicación, pues lo que se va a hacer es que se van a iterar las sumas de A consigo misma B veces. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Los dos estados. Sí. En el de reposo no hacemos más que capturar los valores de A y de B. Y en el de multiplicación ya hacemos las operaciones de suma iterada de A con B. Ahora, estos son mis dos estados, pero en el control de multiplicación, o bueno, en el estado de multiplicación, yo aquí definí una palabra que es control de salidas. Ahorita vamos a explicar qué es el control de salidas. ¿Sí? Ahorita explicamos qué es el control de salidas. Entonces, vamos a ver. Mi sistema, si se fijan, pues es un sumador iterado. Entonces, acabamos de hacer un sumador iterado, el sumador acumulador. Por lo tanto, yo puedo hacer mi multiplicador de 2 bits utilizando el sumador acumulador de 2 bits. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay muchas formas de implementar este. Una de las formas de implementarlo es la que voy a hacer a continuación. La señal de reloj pues se conecta a... Déjenme ver, aquí hay un error. Aquí hay un error. Entonces... Bueno, en realidad no es un error. Lo que pasa es que se me pasó a hacer las conexiones aquí. Mi máquina de estados va a depender, pues obviamente también del reloj y del reset. Y yo no puse eso. Entonces, nada más completo aquí. Y ahí está. Y pues también depende del reset. Y ahí está. Ahora sí. Este lo pasamos por acá. Y listo, ya se ve bien. Uf. Guardamos. Reemplazar. 15, compila. Y ahí está. Listo. Entonces ahora sí. Voy a tener mi máquina de estados, ¿sí? Que es la que acabo de mostrarles. Esta máquina, pues obviamente depende de la señal de reloj, depende de la señal de reset. Y la máquina va a recibir los valores de A y de B y va a controlar las asignaciones de sus valores a las memorias internas, a la memoria de A y a la memoria de B, que van a guardarlos para que no haya cambios en los valores mientras hago la operación. Y la máquina va a controlar lo que se le asigna a y va a controlar la salida de la suma. ¿Por qué? Porque no estoy conectando la salida de la suma directamente con la multiplicación. Porque yo dije que quiero 3 estados diferentes de la salida. Cuando hago el reset, la salida me debe demostrar 0. Así identifico que estoy haciendo un reset.
Mientras la operación se hace, la salida me debe demostrar Z. Y una vez que la salida termina, debo de ver el resultado de la operación. Esos son los tres posibles valores que tiene la salida mul. 0, Z o el resultado de la suma iterada. Entonces, pues mi máquina de estados va a controlar lo que llega aquí a mul. La máquina va a decidir si a mul llegan ceros, si a mul llegan altas impedancias o si a mul llega el resultado de la suma. ¿Sí? Voy a definir internamente dos señales. Estas señales me van a conectar el sumador acumulador con la máquina de control, la máquina de estados. ¿Sí queda claro esto? Sí. Bien. Estas señales pues las voy a llamar SA y SMUL, o sea, señal de A y señal de la multiplicación. Entonces pues me vengo para acá. Bueno, déjenme cambiarlo a ese sum. Listo. Aceptar. Ahí está. Para que quede más claro. Ahí está. Ese sum. Ese A es la señal que conecta a la máquina de estados con A y ese sum es la señal que conecta a la máquina de estados con sum. Listo, ahora sí. Entonces, pues vamos a hacer esto. Vamos a hacer este sistema. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a necesitar el sumador acumulador. Entonces, aquí mando llamar al sumador acumulador. Suma Q2, me traigo el VHD. Siguiente, y aquí pues ya saben, max 2. Siguiente, y pues aquí declaramos VHDL, siguiente, y finalizamos. Y listo, aquí está mi sumador acumulador. Voy a abrir el sumador acumulador porque pues mucho del código me sirve para el otro. Entonces lo cierro y hacemos un archivo de VHDL y pego aquí todo. Entonces la entidad del sumador acumulador la voy a pegar aquí en la arquitectura porque necesito un componente. Necesito el componente del sumador acumulador. Listo. Ahora, este no va a ser el sumador acumulador. Edit, replace, y le digo, no, búscame suma Q2 y reemplázalo con mulit2. En el archivo actual, reemplázalos todos y listo. Bueno, aquí me equivoqué. Este no. Este sí era suma Q2. Listo. Ahí está, mulit2, mulit2, mulit2. Listo. Vámonos para acá. Vamos a regresar al diagrama de caja negra. Entonces, tengo que modificar la entidad. La entidad tiene que ser la del mulit2. Vamos a modificar la entidad. Reloj, reset, muy bien. Y ahora tengo A y B. Entonces, aquí en lugar de A, no, nada más A, es A y B. Listo. Y mi salida ya no se llama sum, se llama mul. Listo. Ahí está mi salida mul. Guardamos. Y ya está mi entidad del multiplicador iterado de 2 bits. Ahora vamos a hacer la arquitectura. ¿Sí? Para la arquitectura, pues quedamos que necesito una máquina de estados. Entonces, pues voy a necesitar declarar los estados y la máquina de estados. Entonces, type estados is. Y pues, ¿cuáles son mis dos estados? Reposo y multi. Y ya. Y luego digo signal, máquina, que es de tipo estados. Entonces, máquina puede valer reposo o máquina puede valer multi. Listo. Ahora, ¿qué más necesito? Voy a necesitar las memorias donde voy a guardar los valores de A y los valores de B. Entonces, declaro esas memorias. ¿Sí? Vamos a declararlas aquí. Signal
y voy a tener mem A, que es la memoria de A, ¿sí? Y voy a tener también que declarar la memoria de B. Ahora, pregunta antes de seguir. Si lo que voy a hacer es un sumador iterado y otra vez fuera a sumar, perdón, fuera a multiplicar 2 por 3, ¿cuántas vueltas tiene que hacer o cuántas sumas tiene que hacer el sumador acumulador? O sea, si voy a multiplicar A, que es 2, por B, que es 3, ¿cuántas sumas tiene que hacer el sumador acumulador? 3 sumas. 3 sumas. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántas sumas hay que hacer? Pues voy a utilizar el valor de B. Y una forma de utilizar el valor de B, pues es utilizarlo como un contador. Nada más lo voy a utilizar como un contador reverso. En lugar de irlo incrementando, lo voy a ir reduciendo. Y lo que va a pasar, pues es que cada vez que haga una suma, le voy a quitar 1 a B. Y cuando B llegue a 0, pues ya sabré que habré hecho tantas sumas como me habían dicho originalmente. ¿Sí se entiende esto? Sí. La memoria de A, por otro lado, pues no voy a hacer ninguna operación aritmética con la memoria de A. La memoria de A se va a alimentar directamente aquí a la A de mi sumador acumulador. Entonces, voy a necesitar declararlos por separado. La memoria de A va a ser de tipo std logic vector. ¿Por qué? Porque la entrada A del sumador acumulador es lógica, entonces es lo más fácil. Y va a ser de 2 bits. 1 down to 0. Y luego voy a tener la memoria de B, pero la memoria de B sí voy a hacer operaciones aritméticas con ella. Entonces, ¿de qué tipo debería ser? Numérica. Un SIGNET. Numérica, pero es un SIGNET el que estamos utilizando. Listo. Y pues ahora me falta definir las señales, ¿sí? Voy a necesitar definir las señales. Las señales pues son SA y SSUM. Y pues ambas señales las voy a declarar como std logic, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en realidad no voy a hacer ninguna operación aritmética con ninguna de estas. Entonces las declaro lógicas. Y pues SA va a ser de 2 bits y ya definí una de 2 bits std logic, entonces aquí la pongo, ¿sí? SA. La voy a juntar junto con mem-a. Listo. Y ese sum tiene que ser de 4 bits, entonces aquí voy a cambiar, voy a aprovechar este que ya no existe, memsum. Y este va a ser ssum. Y va a ser de tipo std logic vector. Listo. Ahí están mis señales. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, al momento todo bien. Bien. Seguimos entonces. Ahora voy a definir mi componente, que quedamos que para definir una entidad como componente eran 3 pasos. ¿Cuáles eran esos 3 pasos? Cambiar entity por component. Bien, Quitar primer el- paso, cambiar entity por component. ¿Qué más? Quitar el is. Quitamos el is y ¿qué más? Y En component. En component. En component. Muy bien, listo. Ya tengo mi componente del sumador acumulador. Bien. Y pues este control lo voy a dejar porque me va a servir, lo voy a reciclar, pero en realidad pues el control ya lo está haciendo el control de la suma lo está haciendo ya el componente del sumador. Entonces, operación de suma. ¿Y quién va a hacer la operación de suma? Pues el componente del sumador acumulador. Entonces lo pongo aquí, U0, y es un sumacu2 port map
¿Y cuáles son los puertos del Sumaku 2? Los puertos son, y aquí los tengo arriba, es clock. Este es un comentario. El reloj, el reset, el puerto A y la salida zoom. Entonces vamos a hacer la conexión intrínseca. ¿A dónde va conectado el reloj de mi sumador acumulador? ¿El reloj? Al reloj principal, coma. ¿A dónde va conectado el reset de mi sumador acumulador? Reset. Al reset general, coma. ¿A dónde va conectado A de mi sumador acumulador? RSA. A SA, coma. ¿Y a dónde va conectado la salida de suma de mi sumador acumulador? Zoom. A ese sum. Ahí está, esa es mi operación de suma. Y listo, ya no tengo que volver a mandar llamar la operación de suma, ya quedó definida. Listo. ¿Qué me falta? Pues me van a faltar... Voy a copiar este. Este se va porque no estoy controlando ninguna salida que se llame así. Y este se va. Ahí está. Esta no va a ser operación de suma. Este va a ser control de estados. Y aquí pues voy a controlar la máquina de estados. ¿Sí? Ya sabemos que el process sigue siendo sensible al reloj. Voy a dejar el nombre control de estados. Bueno, le voy a poner control estados. Ahí está. Iniciamos. Si hay un flanco de subida del reloj, si hay un reset, pero ¿qué va a pasar? Si hay un reset, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí estoy controlando la máquina de estados, entonces. La máquina tiene dos estados. Si hay un reset, ¿a cuál estado se va la máquina? ¿A reposo? A reposo. Entonces, la máquina se va a ir a estado de reposo. ¿Sí? Listo. Ahora, si no hay un reset, ¿qué es lo que va a pasar? Pues controlo la máquina. ¿Cómo controlo una máquina? Dijimos que la controlo con un case. Según sean los valores de máquina, es lo siguiente. ¿Cuándo sea y cuál es el primer estado de la máquina? Multi. No. ¿Es reposo? El primer estado de la máquina es reposo. Cuando esté en reposo la máquina, ¿qué es lo que va a pasar? Pues dijimos que, según lo que yo había definido acá, que no había puesto aquí porque son muchas cosas, cuando yo haga un reset, la máquina se tiene que ir a reposo. Y adicionalmente, la salida mul me tiene que mostrar ¿qué? Un 0. ¿Sí? Por lo tanto, cuando estamos en reposo, acuérdense, hay que definir salidas o señales y hay que definir transiciones. Entonces, primera cosa que voy a definir aquí, pues el valor de la salida mul. ¿Sí? Mul va a recibir ceros, según lo que estoy definiendo aquí. Si hago un reset, la máquina se va a reposo. Y si está en reposo, debe de mostrarme un 0. Entonces, aquí me va a mostrar others a 0. Listo. ¿Y qué más dijimos que iba a pasar? Pues dijimos que en el estado de reposo iba a capturar yo los valores de... iba yo a capturar los valores de A y de B
para guardarlos en la memoria A y en la memoria B. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, listo. Ahora, este estado de aquí, esta asignación de salida, la puedo dejar aquí en el estado de reposo, o lo que es lo mismo, el reposo es en el reset, puedo mandarlo para acá. Sí. Puedo dejarlo en cualquiera de los dos. ¿Sí queda claro eso? Sí. Ahora, ¿qué otra cosa iba a pasar? Pues quedamos que la memoria de A iba a capturar el valor de A. Y quedamos que la memoria de B iba a capturar ¿qué? El valor de B. El valor de B, pero B es de tipo lógico y la memoria de B, como vamos a hacer operaciones de tipo aritmético con ella, ¿de qué tipo es? Unsigned. Unsigned o numérico. Entonces, no puedo hacer esta asignación directamente, tengo que hacer la conversión. Entonces, memoria de B va a recibir la versión unsigned de convertir a numérico la entrada B, que es lógica. Listo. Ahí está. ¿Se entiende esto? Sí. Y otra vez, como todos estos están ocurriendo en el reposo, los puedo dejar aquí o los puedo dejar acá. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Bien. Los voy a dejar acá, nada más para que vean que es lo mismo. Y ahora las transiciones. ¿Sí? Las transiciones. Ah, bueno, se me olvidaba. Me falta una todavía. Si estamos en el estado de reposo, si estamos en el estado de reposo, también voy a asignarle a la memoria A el valor de A y a su vez la memoria A va a alimentar a la señal SA. O sea, voy a hacer esta asignación de A en dos pasos. A se asigna a la memoria y la memoria se asigna a esta señal para que el sumador pueda empezar a trabajar. ¿Sí queda claro esto? ¿Me lo puede volver a repetir, por favor? El valor de la entrada A se va a asignar a la memoria A. ¿Sí? O sea, voy a respaldar este valor. Voy a guardarlo para que si cambia mientras hago la operación, no me cambie la operación. ¿Sí? Voy a guardarlo. Y ya que guardé el valor de A en la memoria A, pues ahora le mando el valor de la memoria A al sumador, porque el sumador tiene que trabajar con el valor de A. ¿Sí queda claro esto? Sí. Entonces, aquí voy a decir que igual lo podría poner acá arriba, voy a poner uno arriba y uno aquí para que vean que es lo mismo. SA va a recibir el valor de la memoria de A. Listo. Y pues definimos las transiciones. Mi máquina va a hacer la transición automáticamente del reposo a la multiplicación. ¿Por qué? Porque se supone que bajé el reset. Bajar el reset es decir, el multiplicador empieza a trabajar. ¿Sí? Reset en cero es decirle, haz la multiplicación. Entonces la transición va a ser automática. Si no hay reset, automáticamente brinca a multiplicación en el siguiente flanco de subida de reloj. Entonces, la máquina va a recibir al estado de multiplicación. Y ya, se acaba mi estado de reposo. ¿Sí queda claro? Sí. Ahora, ¿cuál es el otro estado que puede tener mi multiplicador? Multi. Multi. Entonces, cuando estamos en multi, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo dijimos que yo sabía si ya había hecho la cantidad de sumas necesarias?
¿quién lleva el control de cuántas sumas hay que hacer? ¿El B? Memb, la memoria de B. Entonces, dijimos que memb lo que voy a hacer es, hago una suma, le resto 1 a B. Hago otra suma, le resto 1 a B. Hago otra suma, le resto 1 a B. Entonces, ya que B se haga 0, significa que ya hice todas las sumas que tenía que hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es checar eso. Vamos a revisar si B es igual a 0. Ah, no, memb. Si memb es igual a 0. Si memb es igual a 0, entonces, ¿qué va a pasar? Significa que ya terminó la multiplicación. Y me regreso acá. Cuando termine la multiplicación, yo quiero ver el resultado. ¿Sí? Cuando termine la multiplicación, yo quiero ver el resultado. La multiplicación es una suma iterada. ¿Quién tiene el resultado de la suma iterada? ¿Dónde está? ¿En ese sum? Así es, en ese sum. Entonces, cuando termine la multiplicación, que es esto, cuando termine la operación de multiplicación, mul va a recibir lo que tenga ese sum. ¿Sí queda claro? O sea, esta señal va a estar bloqueada hasta que termine la multiplicación. Va a estar bloqueada. Una vez que termine la multiplicación, máquina deja pasar este valor de aquí a través de la máquina y se va a mostrar en mul. ¿Qué es esto que estoy definiendo aquí? Ya que termine la multiplicación, acentos. Ahí está. Ahí está. Ahora, si no ha terminado la multiplicación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero nos vamos a la salida. Aquí. Si no ha terminado la multiplicación, ¿la salida qué recibe? ¿A Z? A Z, alta impedancia. Entonces, aquí. La salida mul no recibe a la suma. Va a recibir others a alta impedancia con Z mayúscula, acuérdense. Asignar la salida alta impedancia. Listo, ¿se entiende hasta ahí? O sea, la salida va a recibir tres cosas. O el valor de la suma, o alta impedancia, o 0 cuando reinicie. ¿Sí? Ahí ya tenemos los tres casos. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Bien. Ahora, seguimos. Si no, ¿qué otra cosa hago? O sea, ya dimos una vuelta por el código, o sea, ya se ejecutó otra vez el código, o actuó otra vez este hardware, y revisamos. ¿La memoria de B está en 0? No, entonces haz suma. La salida recibe alta impedancia. ¿Qué más me falta? Se le resta 1 a B, así es, Laura. O sea, solo tengo dos opciones, o B es 0 o B no es 0. Entonces, si B no es 0, ¿qué hago con B? Pues le sigo restando 1. Entonces, memB va a recibir a memB menos 1. Y vamos a dejar el if aquí. Vamos a tener un error, ¿sí? Pero vamos a ver cómo corregir ese error. Profe, creo que falta finalizar ese if. Ah, sí, todavía no lo termino. Sí, o sea, vamos a dejarlo hasta aquí, este if.
Pero sí, Ok. sí, o sea, todavía no acababa. Ahí está. Y aparte, me falta finalizar el case. Ok. Sí, me falta finalizar el case. Entonces, ahí está. Y según yo, ya, vamos a ver. Entonces, aquí vamos a tener errores. Espero no tener errores sintácticos. Si tengo errores sintácticos, eso ya son cosa mía. Pero vamos a tener un problema con el funcionamiento. Déjenme ver si de veras funciona, si de veras no tengo errores sintácticos. Y ahorita vamos a ver un problema que va a dar el funcionamiento. No hay errores sintácticos, entonces hago la simulación. Le voy a dar un reloj de 20 nanosegundos al reloj y voy a hacer un reset inicial aquí para que empiece a trabajar el multiplicador. Y vamos a darle pues, los valores que pusimos de ejemplo. A le voy a dar un valor de 2 y a B le voy a dar un valor de 3. Ay, un valor de 3. Y listo. Vamos a editar las configuraciones. Guardamos y ejecutamos la simulación. Bien, ahí está. Empieza en alta impedancia, ¿sí? Bueno, empieza en 0, mando el reset, quedamos que cuando mandaron un reset la salida debería marcar 0, listo, me está marcando 0. Y debería de empezar a hacer la multiplicación, debería ir 2, 0 más 2, 2, más 2, 4, más 2, 6 y marcarme la salida. O sea, en cuanto llegáramos a 6, ver la salida. Listo, aquí está la salida. Pero, ¿cuál es el problema? Que el sumador acumulador pues sigue trabajando. ¿Sí? Entonces va a seguir sumándole a la salida, que ya vimos aquí, los valores de la entrada, que todavía es 2. ¿Sí? A sigue en 2. Bueno, A estaba en 2, memoria de A está en 2, entonces va a seguir sumándole el valor de la memoria de A al acumulador. Entonces va a ir 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aquí se desborda y vuelve a empezar. Entonces, ¿cómo puedo controlar esto? O sea, quiero que se quede en 6. Ya no quiero ver ninguna de estas sumas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién está dando estas sumas? ¿Quién las está haciendo? ¿Cuál de mis bloques está haciendo esa parte? ¿U0? Así es, el sumador acumulador, U0. Entonces, de alguna forma, ya que terminó la multiplicación, tengo que bloquear la operación del sumador acumulador. Hay que bloquear la operación del sumador acumulador. ¿Sí se entiende eso? Sí. ¿Y cómo bloqueo al sumador acumulador? Pues tengo de entrada 4 formas de bloquear el sumador acumulador. Como el sumador acumulador es un sistema síncrono, reseteable, que necesita una entrada y que tiene una salida, puedo bloquear cualquiera de esas. Puedo bloquear la señal de reloj. Si bloqueo la señal de reloj que le llega al sumador acumulador, pues con esto ya no va a estar trabajando, entonces ya no me va a seguir creciendo la salida. Puedo mandarle un reset artificial a través de la máquina al sumador acumulador. Si lo reseteo, ya no me va a mandar el valor de la salida, ¿sí? Pero tendría que... ¿Cuál es el problema? Si quiero bloquear la señal de reloj, tendría yo que hacer un cambio. La señal de reloj ya no llegaría directamente al sumador acumulador. La señal de reloj llega todavía a la máquina, pero la máquina le mandaría una señal especial al sumador acumulador. Se puede, no hay ningún problema. Si bloqueara el reset, es la misma idea. El reset ya no llegaría directamente al sumador acumulador, llegaría a la máquina y la máquina pues controlaría la señal que le llegaría al sumador acumulador.
¿sí? Por ejemplo, aquí una forma rápida de controlar la señal de reloj sería poniendo aquí una compuerta AND. La señal de reloj llega a la compuerta AND y de la compuerta AND llega la señal de reloj del sumador acumulador. ¿Para qué pongo una compuerta AND? La compuerta AND, si tiene 1 en una de las entradas, copia lo que está en la otra entrada a la salida. Entonces, ese 1 que está en una de las entradas lo podría controlar con la máquina. Para el reset podría usar una compuerta OR. Pongo una compuerta OR aquí. ¿Sí? Pongo aquí mi compuerta OR. Llega el reset a la compuerta OR y de la compuerta OR al sumador acumulador. Y aparte, el otro pin o la otra entrada de la compuerta OR llega aquí a la máquina. Entonces, el sumador acumulador puede recibir resets tanto del reset de entrada como de la máquina. Esa sería otra forma. ¿Sí? Para controlar la salida, pues necesitaría, por ejemplo, definir una memoria que va a almacenar el valor de la salida y bloquear que esa memoria solo recibe valores del sumador acumulador mientras estamos en la operación de suma. Una vez que ya no estamos en la operación de suma, o en la operación de multiplicación, pues en el ciclo de multiplicación, que ya no sea sensible a estos. Y otra de las formas es pues controlar la entrada. Ahora, la que voy a hacer yo aquí es precisamente controlar la entrada. ¿Por qué? Porque ya tenemos una señal que viene a la entrada y que está usando la máquina, que está controlando la máquina. Entonces, voy a utilizar esta forma, pero hay otras 3 formas en las que se puede definir. Esta es la más fácil con el código que ya tengo. Entonces, yo tengo aquí que SA está recibiendo, aquí, SA está recibiendo el valor de la memoria A. ¿Sí? Y eso no lo he modificado. Entonces, todo el tiempo SA está recibiendo el valor de la memoria A. Y por lo tanto, me va a seguir sumando lo que tenga aquí, que es el 6, más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, más 2. ¿Cómo puedo hacer que deje de sumarle más 2 a mi 6 que ya tengo? Pues cambio lo que va a recibir SA. Y digo, mira, si ya llegaste aquí, sí, o sea, si ya se acabó la operación de multiplicación, bloquéame SA. SA ya no va a recibir a MEMA. ¿Sí? Profe, ¿no sería A mayúscula? Es lo mismo, pero sí. Acuérdense que en VHDL, salvo la Z, no importa la sintaxis, el mayúsculas o minúsculas. Ok, entonces, SA, ¿qué recibiría en lugar de MEMA? Si ya no quiero que sume. ¿Cero? Ceros, le mandamos ceros. Entonces, others a 0. Y listo. Ahora, aquí de todos modos voy a tener un error, pero vamos a resolver esto poco a poco. Entonces ahí está. Le digo, no. Si ya acabaste de multiplicar, ya no me le sumes nada más al resultado. Déjalo así. Entonces, teóricamente lo que debemos de ver es 0 más 2, 2. Más 2, 4. Más 2, 6. Y como ya se acabó la multiplicación, SA cambia a ceros, entonces 6 más 0, 6, más 0, 6, más 0, 6, más 0, 6, hasta que reinicie el sistema. ¿Sí? Vamos a sintetizarlo y vamos a ver que de todos modos hay un error. Ya es un error menor, pero tenemos que corregir ese error. Listo, hago la simulación. ¿Y cuál es el error? El error es que todavía alcanza a hacer una suma más el sistema. ¿Por qué alcanza a hacer una suma más? Pues porque como estamos en un sistema síncrono y solo se actualizan las funciones al inicio de cada pulso de reloj, yo le voy a decir al sistema, a la máquina de estados, bloquea el valor de SA, mándale ceros, pero eso va a ser hasta el siguiente flanco de reloj, entonces todavía va a alcanzar a hacer una suma más con 2. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Cómo puedo resolver esto? O sea, me está haciendo una suma extra. Ya es menos problema, pero todavía me está haciendo una suma extra. ¿Cómo podría corregirlo?
Que lo mande a 0 cuando B es igual a 1. Vamos a ver, que lo mande a 0 cuando B es igual a 1. Entonces, ¿qué añadirían? O sea, ¿cambio aquí el if o añado un else if? Creo que añadiendo, ¿no? Un else if. Ok, entonces añado un else if. Else if, me dicen que cuando memB sea igual a 1. Entonces, ¿qué? ¿Aquí qué pongo? SA se recibe a 0, lo de Ok, arriba. entonces pongo aquí que SA lo voy a quitar porque aquí pues no tiene caso. ¿Así? Sí. ¿Algo más o nada más así? Creo que solamente así. Ok, vamos a tener un error ahí. Voy a sintetizar. Ahorita van a ver cuál es el error. Se los dejo por si alguien ve cuál va a ser el error que vamos a tener. O sea, está bien la idea, pero aquí falta algo. Voy a correrlo. ¿Y qué pasó? Se quedó en Z. La multiplicación nunca terminó. ¿Por qué nunca terminó la multiplicación? Porque lo mandamos antes de 0. No, esto está bien. O sea, esto sí está bien. Pero ¿por qué nunca terminó la multiplicación? Porque se modificó B, ¿no? ¿Qué se le Ah, modificó a B? El problema es que ve en qué valor empieza. Estoy multiplicando 2 por 3. Ve en qué valor empieza. en 3. 3. Entonces empezamos. B vale 3. ¿B es 0? No, entonces no hagas esto. ¿B es 1? No, entonces tampoco hagas esto. Si no, la salida se va a Z, que es lo que estamos viendo, bien. Y le restamos 1 a B. Y aparte, pues se hace la suma con el sumador. Entonces, 0 más 2, 2. Listo. Ahora B vale 2. Viene aquí. ¿B vale 0? No. ¿B vale 1? No. ¿B vale 2? Bueno, cualquier otro valor. Entonces, B vale 2 y ¿qué va a pasar? La salida sigue recibiendo alta impedancia y le restamos otro a B. Ahora, ¿cuánto vale B? 1. 1. Entonces, se repite. ¿B vale 0? No. ¿B vale 1? Sí. B vale 1. Ya no va a recibir nada el sumador. Pero, pues hasta aquí. Esto no se va a ejecutar porque B vale 1. ¿Y B va a cambiar de valor? No, ya no, porque no está ejecutando lo de abajo. Ajá, lo de abajo ya no se está ejecutando. Entonces, B se va a quedar atorada en 1. Siguiente ciclo, B vale 1. Siguiente ciclo, B vale 1. Siguiente ciclo, B vale 1. Esta operación de reducción de B también tenemos que ponerla acá. Si no, va a pasar eso. ¿Sí? Voy a repetir. Ese era el único error que tenían según yo. Voy a repetir. Y ahí está, no hay errores. Vamos a hacer la simulación. Corro la simulación. Y listo, ahí está. 0, un pulso de reloj para cargar el valor, 3 pulsos de valor para darme el resultado y 2 por 3 son 6. Listo. Vamos a modificar un poquito la simulación, nada más para que sea más claro esto.
Voy a mandar esto a ceros, que es lo más fácil. Este a ceros. Y voy a seleccionar esto. Desde acá. Ahí está. Y ahora sí, este lo mando a... Dijimos que B iba a estar en 3. A iba a estar en 2. Y voy a repetir la simulación. Sí, quiero guardarlo. Esto es nada más para que vean que aunque cambie los valores, la multiplicación ya no se va a modificar. Ahí está. Cambio los valores a ceros en ambos casos, pero la multiplicación sigue su curso. Listo. Y pues voy a mandar aquí otros valores. Vamos a mandarlos por aquí. Vamos a decir que voy a mandar ahora... no, ahí no es flanco de subida. Acá. 4. Ahí está. Vamos a mandar... este es el resultado. Aquí no puedo. Aquí. Entonces por acá voy a mandar ahora a... Vamos a mandarlo a... 1. Y vamos a mandar B... bueno, pero eran 4. Vamos a mandar B a... Con 2 bits, pues lo máximo que puedo tener es 3. Entonces, 1 por 3, pues van a ser 3. Es más, déjenme mandar este a... 2 bits. 3 por 3. No, sí, lo voy a dejar en 1. Vamos a mandarlo a unos. Profe, ahí tiene que ponerle también lo del reset. Sí, nada más que todavía estoy modificando las entradas. La dejé en 2. En 1. Entonces vamos a tener 1 por 3. Y sí, voy a tener que hacer un reset por aquí. Vamos a ver si este lo alcanza a detectar. Sí, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a hacer la simulación. Entonces este sería 1 por 3, entonces me debe dar 3. Corro otra vez la simulación. Y listo, ahí está. 2 por 3, 6. 1 por 3, 3. Entonces por aquí voy a poner la de 3 por 3. Por aquí voy a poner 3 por 3. Ahí estás. Vamos a poner... ese es... Z. Estos 4. Y pues que los dos valgan 3. Ahora me debería dar 9. Y vamos a resetear por aquí. Otra vez. Ahí está. Y corremos la simulación. La guardamos. Y listo. Ahí está. 2 por 3 son 6. 1 por 3 son 3. 3 por 3 son 9. Listo. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Bien. Ok, entonces voy a dejarlo ahí. Y pues vamos a código. Ok. Y pues ahí está. Sí, ahí está mi sistema. Ahora, puedo distribuir este proceso. Este proceso es la forma, digamos, más compacta del código. ¿Sí? Ahora, puede que a alguno de ustedes se le dificulte entender la lógica aquí. Es normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué podrían hacer? Pues pueden separar las operaciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir que tengo mi control de estados y voy a separar la salida, vamos a decir. ¿Sí? Voy a hacer un proceso nada más para controlar las salidas. Entonces, control de estados, control de salida. Ahí está. Y este es el control de estados. Entonces, ¿cuál es la salida de mi sistema? ¿Cómo se llama la salida del multiplicador? Uy.
mul. Entonces, lo que voy a hacer es que en este otro proceso, pues nada más voy a controlar mul. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues mul la voy a quitar de aquí, la voy a comentar nada más. Bueno, la quito. Quitamos todas las instancias de mul. Adiós mul. Adiós mul. Listo. Ya no estoy controlando mul en el control de estados. Bueno, ya pasaron las pitayas. Entonces, seguimos. Ahora, ¿el control de la salida depende del reloj? No, no depende del reloj. ¿La salida de quién depende? ¿Quién está controlándome la salida? ¿Ese sum? No, ese sum es una señal. ¿Quién está controlando la salida? La máquina de estados. La máquina, entonces. Este proceso es sensible, pero a la máquina. ¿Sí? Este proceso va a ser sensible al estado de la máquina. Y pues eso significa que esto de aquí se va. ¿Sí? Aquí no vamos a tener rising edge del reloj. Aquí lo que vamos a tener es verificar el estado de la máquina. ¿Sí? Entonces, este se va. Este se va. Y pues aquí es, déjenme regresarlo a un lugar. Shift tab, Shift tab. Listo. Entonces aquí es, si la máquina, ¿cuáles son los dos posibles estados de la máquina? Reposo y multi. Reposo y multi. Entonces, si la máquina está en reposo, la salida ya sabemos que manda a cero. O sea, mul se va a cero. Ahí está. Listo. Si no, ¿sí? Si no, igual este case se va. ¿Sí? Este case se va. Entonces tú te vas. Y tú te vas. Y tú te vas. Ahí está. Si la máquina está en reposo, pues mul va a recibir ceros. ¿Sí? Ahora, si no está en reposo, o sea, ¿cuál es el único otro estado? El de multiplicación. Si no está en reposo, si está en multiplicación, si memb ya llegó a cero, pues la salida va a recibir a ese sum. ¿Sí? Que esto es válido. ¿Sí? Aquí nada más estoy leyendo a memb y estoy leyendo a ese sum. No las estoy asignando, entonces es válido que las referencie aquí también. Ahora, este else-if se va porque este else-if lo que hace es controlar a SA y a memb, y aquí no voy a controlar a SA ni a memb. ¿Sí? Entonces, ahí se va. Y si la salida, perdón, si memb no está en cero, entonces la salida pues va a recibir alta impedancia. Y memb no lo controlamos aquí, se controla en el otro proceso. Y ya. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí. Bien, ahora déjenme ver si esto es cierto. Sí, porque ahorita estoy copiando y pegando código. Y no sé si se me pasó algo. Entonces vamos a hacer la síntesis. Y aparte vamos a revisar la lógica. Porque puede que se me haya olvidado algo lógico. Puede que se me haya pasado algo lógico. Y listo. Aquí me manda unos warnings que me dice, oye, estás dentro de este proceso, estás leyendo a memb y a ese sum.
pero no las estás poniendo en la lista de sensibilidad. ¿Por qué? Pues porque mi lista de sensibilidad nada más involucra máquina. O sea, nada más cuando máquina cambie de valor quiero hacer estas verificaciones. Entonces no pasa nada. Ahora vamos a ver si la lógica funciona. Y aquí hay un error. No. Ahí está. Aquí lo único que está pasando es que el reset, o bueno, la máquina se está volviendo un poquito más eficiente. Si se acuerdan, este 0 duraba 2 espacios. ¿Por qué? Porque al tener el código, o sea, mis salidas metidas o controladas dentro de este mismo proceso, pues hasta que se ejecutaba otra vez este proceso, las salidas se actualizaban. Sin embargo, como la salida la saqué del proceso y ahora la salida depende nada más de la máquina, en cuanto la máquina cambia de valor, la salida se actualiza. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tengo menos tiempo desperdiciado. ¿Sí? Aquí hay menos tiempo desperdiciado. En cuanto baja el reset, comienza a trabajar mi multiplicador. ¿Sí se fijan en eso? O sea, este 0 duraba 4 espacios, este 0 duraba 4 espacios. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, esa es la diferencia. Saco el control de la salida del proceso principal y se vuelve un poquito más eficiente mi código. Listo, ahí está. ¿Qué más podría hacer? Pues lo que podría hacer también es separar. Aquí en este proceso ya nada más tengo control de los estados y control de las señales. ¿Sí? ¿Qué señales controlo aquí? Controlo MEMA, MEMB y controlo ASA. Podría hacer lo mismo que con la salida y separar esto en otros procesos. ¿Sí? Separar esto en al menos otros 2 procesos. En un proceso nada más controlo los estados de la máquina de estados y en otro proceso controlo los valores de las salidas y de las señales, bueno, de las señales conforme estemos en un estado o en otro. ¿Sí queda claro esto? Sí. Por ejemplo, no lo voy a hacer completo porque tenemos poquito tiempo, pero, por ejemplo, agarraría este control de aquí. Lo copio y lo pego acá. Entonces, ahora este es control de señales. Y este nada más es control de estados. Entonces, como es control de estados, ¿qué se va? Todas las señales. Adiós asignaciones de señales. Adiós asignaciones de señales. Adiós asignaciones de señales. Y este sería mi control de estados. Y ya acá en el control de señales, pues se van, tengo que igual. Aquí no depende de la señal de reloj. ¿De quién depende? Las señales. ¿De quién depende la asignación de señales? ¿Quién asigna valores a las señales? ¿Quién dice que recibe cuál señal? Creo que era U0. No. O sea, ¿quién está controlando las asignaciones de las señales? ¿Las memorias? No, las memorias son las señales. Mm, También sería la máquina, ¿no? La máquina es la que está controlando esas asignaciones. Entonces aquí quedaría máquina. Y lo mismo, pues esto ya no depende del reloj ni del reset. Entonces, esto lo pasaría por acá. Y pues aquí dependería esto nada más de los valores de la señal. ¿Sí? De la máquina. Si máquina igual a reposo, entonces, y se hacen todas estas, las transiciones no, porque aquí no estoy controlando la máquina.
Y pues igual acá, corregirlo. ¿Sí? Esto ya no lo voy a hacer porque tenemos poquito tiempo. Pero ahí queda como una propuesta para ustedes si lo quieren hacer. Bien, entonces nada más déjenme volver a hacerlo. Verificar que no, ahorita que estuve copiando y pegando, que no se haya movido el código, que no haya puesto algo de más o de menos. Y revisar otra vez la lógica para ver que siga funcionando todavía. Listo, ahí está. Y pues listo. ¿Preguntas? No, profe, por el momento no. Bien. Entonces, si no hay preguntas, voy a dejarlo hasta aquí. Y si alguien tiene tarea que entregar, o bueno, va a entregar alguna de las tareas de puntos extra, adelante. Termino la grabación. Yo puedo presentar, profe. Sí, adelante.